El ataque más devastador en suelo ruso no provino de un bombardero furtivo de $1.000 millones, ni de un misil hipersónico lanzado a 1.000 millas de distancia, sino de una alegre furgoneta de reparto decorada con Papá Noel, estacionada a 11 kilómetros del aeropuerto más concurrido de Moscú. Y aquí la paradoja: cuanto más sofisticadas se vuelven las defensas, más vulnerables son a algo vergonzosamente simple. Rusia construyó una fortaleza impenetrable alrededor de su capital, radares superpuestos, sistemas de guerra electrónica, baterías de misiles capaces de aplastar aviones desde la estratosfera. Y, sin embargo, la noche de Navidad, mientras las familias corrían por las terminales soñando con cenas navideñas, Ucrania convirtió esa fortaleza en una trampa, no dominándola, sino burlándose de ella. Esta es la historia de cómo 10 drones, un manifiesto falso y el caos de una festividad nacional expusieron el talón de Aquiles del espacio aéreo más defendido del mundo. Y si crees saber cómo funciona la guerra moderna, esta operación reescribirá por completo tu comprensión. Si quieres ver más videos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda mucho al crecimiento del canal. 19:5. Moscú. Aeropuerto Internacional Sheremetyevo. La terminal bulle con el caos habitual de los viajes vacacionales. Miles de ciudadanos rusos se abren paso entre las filas de seguridad, arrastrando maletas, agarrando sus tarjetas de embarque y mirando sus teléfonos. Los niños tiran de las mangas de sus padres. Las parejas discuten por los números de las puertas de embarque. Abuelos ancianos se dirigen lentamente a las puertas de embarque, abrigados con gruesos abrigos para protegerse del frío moscovita. El aire huele a café y perfume, y a la leve punzada metálica del invierno que se filtra por las puertas automáticas. Nadie aquí sabe qué está a punto de suceder. Nadie sospecha que en menos de 60 segundos, su Navidad chocará con la brutal realidad de la guerra de Putin, una guerra que la mayoría se ha esforzado por olvidar. Los paneles de salidas parpadean con las asignaciones de puertas. Los anuncios resuenan en ruso e inglés. Un niño deja caer un oso de peluche cerca de la zona de restaurantes. Un hombre de negocios mira su reloj con nerviosismo. Una joven pareja se toma una selfie junto a la ventana, con las luces de la pista centelleando tras ellos como estrellas fugaces. Es una escena que se repite a diario en aeropuertos de todo el mundo. Normal, mundana, segura. Pero a 11 kilómetros de distancia, escondido en un claro nevado justo al otro lado de la valla exterior del aeropuerto, algo está despertando. Una furgoneta de reparto blanca se encuentra solitaria entre los árboles. Su panel lateral muestra a un alegre Papá Noel sosteniendo un saco de regalos, con su cara pintada congelada en una sonrisa eterna. Para cualquier patrulla que pase, parece inofensiva, de temporada, olvidable. Solo otra pieza de logística navideña en una ciudad que se prepara para la celebración. Dentro, es todo lo contrario. El techo comienza a abrirse con el zumbido bajo y mecánico de un servomotor de 12 voltios. El sonido es apenas audible por encima del viento que susurra entre las ramas congeladas. El aire frío entra a raudales. Los copos de nieve caen sobre la bodega de carga, y entonces, uno a uno, 10 drones despegan hacia el gélido crepúsculo moscovita. Sus rotores giran con un zumbido decidido. Se elevan en perfecta sincronización, cada uno siguiendo una trayectoria de vuelo calculada con precisión y programada con semanas de antelación. Esto no es improvisación, esto no es caos, esto es coreografía, esto no es un ataque aleatorio, esto no es una apuesta desesperada, esto es un asesinato quirúrgico. Meticulosamente planeado, ejecutado sin piedad y dirigido contra un único objetivo fantasma oculto, a plena vista en la pista del aeropuerto de Sheremetyevo. ¿El objetivo?
Un avión de transporte militar, Ilyushin Il-70, y 6 de 120 millones de dólares, cuidadosamente camuflado como un carguero civil, que actualmente está siendo cargado con misiles de crucero calibre con destino a la flota del Mar Negro. La inteligencia había rastreado esta aeronave durante semanas, observándola mientras se desplazaba entre depósitos militares y aeropuertos civiles, explotando los corredores de vuelos comerciales para evitar el escrutinio. Esta noche, ese engaño termina. Pero para alcanzarlo, estos drones deben hacer lo imposible. Deben penetrar en una zona de aniquilación digital protegida por 3 baterías de defensa aérea Pantsir, supervisadas por la potencia de escaneo divina de un sistema de misiles, es 400 a 80 kilómetros de distancia, y asfixiadas por la interferencia electrónica de la red de interferencias rusa Krasuka-4, uno de los sistemas de guerra electrónica más sofisticados jamás desplegados. Esto equivale a intentar asesinar a alguien dentro de una bóveda cerrada, rodeado de guardias armados, con cámaras vigilando cada ángulo, mientras los sistemas de alarma monitorean cada frecuencia del espectro electromagnético. Entonces, ¿cómo se usa una furgoneta de Papá Noel para aniquilar a un objetivo dentro del espacio aéreo mejor defendido del planeta? Déjenme mostrarles. 19:00 hora local, a 11 kilómetros de Sheremetyevo. El servomotor termina su silenciosa función. El techo de la furgoneta está completamente abierto, exponiendo los drones al cielo nocturno. El vapor se eleva desde la bodega de carga, mientras el cálido aire interior se funde con la gélida noche moscovita. 10 aeronaves, 2 tipos, cada una con una misión diferente. 4 de ellas son drones, Baba Yaga, más grandes y pesados, diseñados para planear y coordinar. Son el centro neurálgico de la operación. Cada uno lleva sofisticados equipos de guerra electrónica, procesadores de señales y relés de mando. Se elevan de inmediato, ascendiendo a exactamente 45 metros y manteniendo la posición como halcones vigilantes que vigilan el campo de batalla. Las otras 6 son cuadricópteros OSA FPV, más pequeños y rápidos. Estos son los asesinos, simplificados, ligeros, armados con cargas huecas diseñadas para penetrar blindaje. Hacen lo contrario de sus primos más grandes. Caen a baja altura, a solo 24 metros del suelo, y aceleran con fuerza, alcanzando los 145 kilómetros por hora en segundos. Y entonces, ocurre algo brillante. Los 6 drones FPV se fijan en el corredor de vuelo exacto de un avión de pasajeros de Aeroflot que había despegado de Sheremetyevo minutos antes. Utilizando datos en tiempo real extraídos de un sitio web de seguimiento de vuelos pirateado, datos que muestran altitud, velocidad, rumbo y trayectoria, siguen la ruta de vuelo comercial con perfecta precisión. Es una capa de invisibilidad digital. Para cualquier radar que observe el cielo, no parecen una fuerza de ataque, parecen un eco, un reflejo inofensivo, ruido de fondo en el tráfico de hora punta. Vuelan en completa oscuridad, sin señales de GPS, sin interferencias de radio, sin enlaces de telemetría, nada que los sistemas de guerra electrónica rusos puedan detectar o captar. Solo la navegación interna, los sensores visuales y la ruta de vuelo preprogramada grabada en su memoria, guiándolos hacia adelante como depredadores silenciosos al acecho de su presa. Los drones sobrevuelan a baja altura campos helados y zonas industriales. Sobrevuelan autopistas donde los coches se dirigen a la ciudad, con sus faros cortando la creciente oscuridad. Sobrevuelan bloques de apartamentos donde las familias cenan. Nadie levanta la vista, nadie los ve. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace todavía. ¿Cómo llegó a colocarse esta decoración navideña convertida en arma? La respuesta reside en el truco más antiguo del espionaje,
Explotar la naturaleza humana en momentos de caos predecible. 36 horas antes. Para un estado de seguridad como Rusia, la mayor vulnerabilidad no es la tecnología, es la psicología. Durante las operaciones normales, el aparato de seguridad de Moscú es despiadadamente eficiente. Los controles son minuciosos, los manifiestos se examinan, los vehículos se inspeccionan con precisión metódica. El FSB no se arriesga, pero la Navidad no es una operación normal. Durante las 36 horas previas a este momento, mientras el tráfico navideño inundaba las autopistas de Moscú y desbordaba los controles de seguridad, la furgoneta de Papá Noel se integró a la perfección en el caos. Las carreteras estaban congestionadas con camiones que transportaban adornos, cargamentos de comida y entregas de última hora. En cada control había colas kilométricas. Agentes del FSB, sobrecargados de trabajo y exhaustos tras doble turno, escaneando cientos de vehículos por hora, vieron un manifiesto con la etiqueta «Juguetes y regalos navideños» destinado a un centro de distribución en la ciudad. El conductor era alegre, colaborador, y hablaba un ruso perfecto con acento moscovita. La documentación estaba impecable. Sellos, firmas, números de ruta, todo legítimo. Lo dejaron pasar. Nunca revisaron el doble fondo bajo el suelo de la bodega de carga. Nunca escanearon con la suficiente profundidad como para ver los drones envueltos en espuma, las baterías envueltas en mantas térmicas para ocultar sus señales térmicas, los componentes electrónicos protegidos con tela Faraday. Ucrania no solo introdujo un arma de contrabando, convirtió la propia festividad en un arma, convirtiendo la alegría, la distracción y el abrumador caos logístico de la Navidad en la tapadera definitiva. Comprendieron que la seguridad no se trata solo de tecnología y formación. Se trata de la atención humana, y la atención humana tiene límites. Cuando se superan esos límites con ruido, caos y patrones familiares, incluso los guardias más vigilantes empiezan a tomar atajos. La furgoneta entró en Moscú el 23 de diciembre. Avanzaba despacio, con cuidado, deteniéndose en direcciones legítimas para mantener la ilusión. Entregaba juguetes de verdad a tiendas de verdad. Cumplía su manifiesto al pie de la letra. Y luego, en Nochebuena, desapareció en la zona industrial cerca de Sheremetyevo, aparcando en un claro nevado que el reconocimiento satelital había identificado meses antes como un punto ciego en el perímetro de seguridad. Los agentes esperaron, durmieron por turnos, monitorearon las frecuencias policiales, observaron a los guardias patrullar su posición 2 veces al día, sin sospechar jamás que la muerte languidecía a solo 100 metros de distancia. Y cuando llegó el momento, estaban listos. Pero ni siquiera la infiltración más brillante puede ocultarte de las leyes de la física para siempre. 19.4. Vehículo de comando de batería Pantsir-1. Una pantalla de radar se activa. 6 extraños contactos aparecen en el borde de la pantalla. Baja altitud, velocidad moderada, dirigiéndose directamente hacia espacio aéreo restringido. El radar 96 Lazy Cheeseboard, un sofisticado sistema de antena en fase, capaz de rastrear docenas de objetivos simultáneamente, acaba de detectar algo inusual. Dentro del vehículo de mando, un teniente de 27 años levanta la vista de su café, molesto por la interrupción. Lleva 9 horas de servicio. Su turno debería haber terminado hace media hora, pero su sustituto está atrapado en el tráfico navideño. Tiene frío, está cansado y listo para irse a casa. Estudia los datos en su pantalla. Altitud, 25 metros. Velocidad, aproximadamente 145 kilómetros por hora. Trayectoria, errática, pero generalmente hacia el norte. Su entrenamiento entra en acción.
Repasa el protocolo de evaluación de amenazas. Demasiado lento para misiles. Demasiado pequeño para aviones. Altitud incorrecta para tráfico comercial. Su conclusión: drones de aficionado. Probablemente algún civil idiota volando demasiado cerca del aeropuerto durante las fiestas, tal vez intentando filmar las luces navideñas o grabar aviones aterrizando. Sucede más a menudo de lo que la gente cree, sobre todo en celebraciones, cuando el alcohol corre y el juicio se ve afectado. Probablemente debería registrarlo y dejarlos pasar volando. Pero el protocolo es el protocolo. Y además, darle una lección a un aficionado borracho sobre el espacio aéreo restringido podría ser satisfactorio. Decide aplastarlos. Un combate rápido, nada complicado, lo justo para enviar un mensaje. Presiona el botón de combate. Un segundo después, un misil 57E6 sale de su tubo sobre una columna de llamas al rojo vivo, acelerando a 3 veces la velocidad del sonido. El cielo nocturno se ilumina. El rugido resuena en el paisaje helado. Su ojiva de fragmentación de 25 kilos, cargada con perdigones de tungsteno, diseñados para destrozar aviones, recorre 5 kilómetros en poco más de 4 segundos. El primer dron OSA deja de existir, vaporizado en una bola de fuego de 20 metros y metal destrozado. La explosión ilumina el cielo como un sol en miniatura. La radio del teniente crepita. Impacto confirmado. Objetivo destruido. Solo un cuadricóptero civil, camaradas. Sonríe y toma otro sorbo de café. Trabajo hecho. Quizás ahora pueda terminar su turno en paz. No tiene ni idea de que acaba de destruir la pieza más barata y prescindible de todo el enjambre. Un señuelo de unos $200, sacrificado deliberadamente para provocar precisamente esta respuesta. El verdadero ataque apenas comienza. 19, 4 y 38 segundos. La pantalla del Pantsir se actualiza automáticamente. Un objetivo caído. 5 restantes. La computadora de control de tiro, operando con una fría lógica mecánica, comienza a fijar el segundo dron, preparándose para lanzar otro misil de $200,000 en la noche. Desde la perspectiva del teniente, esto es una limpieza sencilla. 5 objetivos más, 5 misiles más, procedimiento estándar. Pero la destrucción del primer dron no fue un fracaso. Fue el detonante. En el microsegundo en que el radar del Pantsir registró la eliminación, el momento en que su computadora confirmó la destrucción del objetivo y registró el enfrentamiento como exitoso, todo el enjambre ejecutó una maniobra tan audaz que rozó el suicidio digital. Los 5 drones FPV restantes cortaron simultáneamente sus enlaces de comando con las naves nodriza Baba Yaga que los sobrevolaban. Se aislaron por completo, sin señales de comando entrantes, sin telemetría saliente, sin enlace de datos alguno. Era el equivalente digital a que un agente recibiera sus últimas órdenes y luego destrozara su radio. Ahora volaban con puro instinto preprogramado y navegación visual impulsada por IA, utilizando los datos de vuelo pirateados de Aeroflot como guías invisibles en el cielo. Para los sensibles receptores del Pantsir diseñados específicamente para detectar los tenues susurros electrónicos entre un dron y su operador, las señales de radiofrecuencia que delatan a las aeronaves teledirigidas, los 5 objetivos simplemente desaparecieron. En un instante, estaban allí, dibujando señales claras en todo el espectro electromagnético. Al siguiente, nada. Solo aire vacío y ruido de fondo. Pero la invisibilidad por sí sola no basta en la guerra moderna. Desaparecer genera sospechas. También hay que inventar una mentira convincente para reemplazar lo que se ha arrebatado. Cuando los drones FPV se apagaron, una de las naves nodriza Baba Yaga
designada como la titiritera digital en el plan de la misión, desató su verdadera arma. No era un inhibidor diseñado para bloquear señales. Era un silenciador diseñado para crear señales falsas. Empezó a emitir una señal potente y cuidadosamente diseñada, imitando a la perfección la señal de radar de los 5 drones desaparecidos, pero proyectándolos en una trayectoria que ascendía lentamente en altitud y se alejaba del aeropuerto hacia campo abierto. Para la computadora del Pantsir, era un rompecabezas de lógica irresistible envuelto en una evidencia falsa perfecta. 5 objetivos tenues y difíciles de rastrear a una altitud peligrosamente baja se habían desvanecido repentinamente y fueron reemplazados instantáneamente por 5 objetivos más fuertes, más nítidos y aparentemente menos amenazantes, que se movían en una trayectoria predecible, alejándose del espacio aéreo restringido. La máquina hizo exactamente lo que estaba programada para hacer. Siguió la mentira. El operador observó su pantalla mientras su sistema automáticamente fijaba el espacio vacío donde solía estar la verdadera amenaza y comenzaba a rastrear el enjambre fantasma. La computadora estaba satisfecha. La amenaza se retiraba. No se requería ninguna acción adicional. Se relajó un poco, anotando mentalmente que debía informar sobre la actividad de drones civiles cerca del aeropuerto. Pero el contraataque intelectual no se detuvo ahí. La operación ucraniana se basaba en capas sobre capas, engaños apilados sobre engaños. Mientras el primer Pantsir era engañado activamente por objetivos falsos, otro Baba Yaga, posicionado al otro lado del corredor de ataque, desató un grito concentrado de estática electrónica de 20 vatios, un haz de ruido de alta potencia, dirigido con precisión quirúrgica a la frecuencia de banda X, utilizada por el radar de la segunda batería Pantsir en el lado oeste del aeródromo. La estrategia era brillante y brutal en su simplicidad. Un sistema enemigo estaba siendo engañado activamente con información falsa que creía real. El segundo estaba completamente cegado por una interferencia abrumadora que no podía filtrar. Durante unos preciosos segundos, el enjambre estuvo a salvo. Habían ganado la partida de ajedrez. Los 5 drones FPV restantes avanzaron sin ser detectados, corriendo hacia su objetivo a toda velocidad. Pero su propia astucia, la misma acción de las naves, nodriza transmitiendo potentes señales para engañar y cegar al enemigo, acababa de crear un problema imprevisto y mucho más mortal. Acababan de pintar un objetivo gigante y brillante en sus espaldas para un depredador invisible, mucho más peligroso que cualquier sistema Pantsir. A 55 millas de distancia, Dubna, Sistema de Defensa Aéreas 400. El ojo imperturbable lo vio todo. Esto es lo que necesitas entender sobre la diferencia entre estos dos sistemas, porque es crucial para lo que sucederá después. Un Pantsir es un guardaespaldas. Está diseñado para escanear el área inmediata en busca de amenazas pequeñas y rápidas a corta distancia. Drones, helicópteros, misiles de crucero, cualquier cosa que represente un peligro directo e inmediato. Es reactivo, táctico, y se centra en el presente. Su radar escanea una burbuja relativamente pequeña de espacio aéreo con alta resolución, pero un S-400 es algo completamente distinto. Su enorme radar 92.6E Gravestone no está diseñado para cazar drones diminutos ni rastrear aeronaves individuales. Está construido para inspeccionar vastas extensiones de espacio aéreo e identificar los objetivos más valiosos y estratégicamente importantes en el campo de batalla. Puestos de mando, aviones de vigilancia, AWACS, aviones cisterna y, sobre todo, plataformas de guerra electrónica de alta potencia. El tipo de plataformas que emiten señales potentes para interferir y engañar a otros radares. El tipo de plataformas exactamente como las naves nodriza Baba Yaga.
y los Baba Yagas, en su intento de ser astutos y salvar a los drones FPV, se habían convertido en el objetivo perfecto del S-400. La computadora del S-400, mucho más sofisticada que los sistemas del Pantsir, descartó al instante las señales fantasma que engañaban a las baterías del Pantsir como ruido electrónico irrelevante, obvios intentos de suplantación que no se ajustaban a la física de las aeronaves reales. En cambio, se fijó en algo mucho más interesante: 4 señales de guerra electrónica reales, potentes y coherentes, flotando exactamente a 45 metros, transmitiendo activamente patrones de interferencia y suplantación. La computadora no vio drones, vio el centro neurálgico de comando y control del enemigo, vio objetivos de alto valor que debían ser eliminados de inmediato. El radar Gravestone fijó a las 4 naves nodriza con una precisión absolutamente escalofriante, calculando sus posiciones exactas, velocidades y trayectorias de vuelo proyectadas. En ese momento, lo que estaba en juego en la misión pasó de difícil a aparentemente imposible. El S-400 no se preparaba para un ataque de precisión ni una respuesta quirúrgica. Se preparaba para lanzar su misil 46C, un arma estratégica de 380 kilómetros de alcance, con una ojiva de fragmentación explosiva de 180 kilos, diseñada específicamente para destruir grandes bombarderos que volaban en la estratosfera. Usarlo contra los Baba Yagas no era una exageración, era una orden de ejecución impartida con una fuerza abrumadora. Este era el momento de jaque mate definitivo. Si esos misiles 46C salían de sus tubos de lanzamiento, las 4 naves nodrizas serían aniquiladas instantáneamente en una bola de fuego visible a kilómetros de distancia. La red de comando de la IA quedaría cortada. Los 6 drones FPV restantes, ahora volando a ciegas sin capacidad para recibir comandos actualizados, se convertirían en meros ladrillos de plástico, baterías y explosivos, estrellándose sin causar daño en el bosque a kilómetros de su objetivo. Toda la misión fracasaría catastróficamente. Y para los agentes ucranianos sobre el terreno, aún sentados en su furgoneta de Santa Claus, a pocos kilómetros del aeropuerto, su ventana de exfiltración se cerraría de golpe como una trampa de acero. En el momento en que esas explosiones masivas iluminaran el cielo, todas las fuerzas de seguridad de Moscú se movilizarían. Los puestos de control se bloquearían. Los helicópteros inundarían el cielo, serían atacados, perseguidos, atrapados en las profundidades del territorio más hostil de la Tierra, sin esperanza de escapar. Este era el momento decisivo, el punto de no retorno. Y el tiempo se acababa. 19.5. Secuencia de autorización de lanzamiento del S-400. El sistema S-400 no dudó. No había dudas, ni segundas conjeturas, ni se requirió intervención humana. La autorización de lanzamiento de 2 misiles 46I apareció en la consola del operador con brillantes letras rojas. En el frío y clínico mundo de los algoritmos de defensa aérea y las matrices de evaluación de amenazas, las 4 naves nodriza Baba Yaga habían sido clasificadas como objetivos de alto valor. Su ejecución era ahora solo una formalidad procesal. La mano del operador se movió hacia el botón de autorización final. En 3 segundos, 2 misiles con un valor combinado de $4 millones se elevarían por el cielo a 4 veces la velocidad del sonido. Pero la estrategia ucraniana, desde su concepción meses atrás, se basó en un principio fundamental que guió cada decisión, cada cálculo, cada equipo elegido para esta misión. No se puede derrotar a un sistema superior con fuerza bruta. No se puede superarlo en armamento. No se puede superarlo en velocidad. Hay que derrotarlo con su propia lógica, dándole exactamente lo que quiere ver
y convirtiendo esa visión en una trampa letal. La Baba Yaga número 4, flotando silenciosamente a 45 metros, nunca fue solo una nave nodriza que coordinaba el ataque. Era el as en la manga. La carta final, la última táctica desesperada. Su misión preprogramada se activó automáticamente en el microsegundo en que el potente radar Gravestone del S-400 logró la fijación. No se requirió intervención humana, sin vacilación, solo puro instinto programado. Esto es lo que hay que entender. Un radar S-400 es increíblemente inteligente, construido con décadas de experiencia en ingeniería rusa y en el campo de batalla. Está diseñado para filtrar contramedidas simples, señuelos básicos, señuelos de baja tecnología, intentos rudimentarios de distracción. Estos sistemas han visto todos los trucos del libro. No se puede simplemente lanzar papel de aluminio al aire y esperar que se confunda. No se puede lanzar un fuego artificial y esperar que persiga al objetivo equivocado. Hay que presentarle una mentira tan perfecta, tan abrumadoramente lógica y convincente, que el sistema no tenga más remedio que creerla. Hay que darle un objetivo tan atractivo, de tan alto valor, tan inmediatamente amenazante, que cada instinto y cada línea de código lo impulse a atacar. Hay que darle un objetivo mejor que el que está rastreando actualmente. 2 cartuchos de bengalas de plasma, cuidadosamente montados en el tren de aterrizaje del Baba Yaga número 4, se encendieron simultáneamente con un destello cegador al rojo vivo que convirtió la noche en día en un radio de 100 metros. En ese mismo instante, 4 señuelos térmicos, MJU-7AB, modificados, dispositivos pirotécnicos de grado militar, que arden a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius, fueron expulsados explosivamente de la bodega del dron, creando una brillante estela incandescente en el cielo. Esta es la física de ese momento, y por qué funcionó. En menos de un segundo, la temperatura superficial aparente del dron, medida por los sensores infrarrojos del S-400, saltó de aproximadamente la temperatura ambiente a más de 1000 grados Celsius. La explosión de plasma, expandiéndose rápidamente en el aire frío, creó una señal de sección transversal de radar aproximadamente 10 veces mayor que el enjambre combinado real. Para la computadora del S-400, que realizaba cálculos de evaluación de amenazas miles de veces por segundo, los 4 objetivos pequeños y relativamente difíciles que había estado rastreando objetivos que requerían precisión y un seguimiento cuidadoso, fueron eclipsados instantáneamente por una única señal térmica enorme y deslumbrante, exactamente igual a la que el sistema estaba diseñado para priorizar por encima de todo. Parecía un misil de crucero en vuelo propulsado. Parecía un bombardero estratégico con los motores a toda potencia. Parecía una amenaza inminente y catastrófica. Era como un tiburón que había estado acechando cuidadosamente a 4 peces pequeños, y de repente se encontró con una ballena agitada y sangrante que irradiaba calor, ruido y señales electromagnéticas. La máquina se vio biológica y lógicamente obligada a perseguir la presa más grande y amenazante. La sofisticada lógica de objetivos del radar Gravestone fue secuestrada en menos de medio segundo. Su seguimiento cambió instantáneamente del enjambre real, que ahora se dirigía hacia su objetivo, a la señal térmica fantasma que florecía a 70 metros de distancia y ascendía rápidamente. 2 misiles 46E, valorados en un total de $4 millones, cada uno con un peso de más de 1.800 kilos y capaces de alcanzar altitudes donde el cielo se vuelve negro, rugieron desde sus tubos de lanzamiento verticales sobre columnas de llamas al rojo vivo. Sus motores cohete de combustible sólido
rugieron con 113.000 kilos de empuje mientras ascendían casi verticalmente hacia el cielo de Moscú, persiguiendo un espectro de calor, plasma y engaño electromagnético. La explosión iluminó el horizonte. La gente en apartamentos a 30 kilómetros de distancia vio el destello y se preguntó si se trataba de un espectáculo de fuegos artificiales que habían olvidado. 8 segundos después, a una altitud de casi 4.500 metros, las espoletas de proximidad de los misiles detectaron lo que sus sistemas de guía creyeron que era el objetivo. Detonaron con una explosión combinada equivalente a casi 450 kilos de TNT, creando 2 bolas de fuego que flotaron en el cielo como fuegos artificiales navideños prematuros, antes de desvanecerse lentamente en estelas de escombros brillantes. No habían destruido nada más que aire vacío y los restos de señuelos térmicos que ya se consumían. Los agentes ucranianos, observando desde su posición oculta, a través de transmisiones de video encriptadas, se permitieron un pequeño respiro de alivio. Acababan de comprar sus vidas y salvar la misión de un fracaso seguro, pero el precio fue una exposición táctica completa. Todos los sistemas de defensa de Moscú sabían ahora que algo estaba sucediendo. Se había dado la alarma. La última ventana de oportunidad estaba abierta. Y solo duró 18 segundos. 19, 6 y 12 segundos. Fase terminal. El dron OSA número 6 había sobrevolado el mismísimo infierno. Había visto a su compañero desintegrarse en un ataque Pantsir. Había cortado su propio enlace de mando y volado a ciegas a través de la cobertura de radar superpuesta. Había sobrevivido a los sistemas de guerra electrónica que intentaban interferir sus sensores. Se había abierto paso a través de la red de defensa aérea más sofisticada del planeta. Y ahora, por fin, tenía una línea de visión despejada hacia su objetivo. El Ilyushin Il-76 permanecía en la pista como un gigante dormido, con sus 4 enormes motores turbofán en silencio y la rampa de carga aún abierta, mientras los equipos de tierra cargaban las últimas cajas de misiles de crucero calibre en su panza. Las luces de seguridad bañaban la aeronave con una intensa iluminación blanca. El dron se desvió de su trayectoria de vuelo preprogramada, con sus motores eléctricos rugiendo a máxima potencia mientras se lanzaba en un pronunciado picado terminal de 65 grados. Este era el momento hacia el que todo se había estado preparando. La infiltración, el engaño, los sacrificios, todo se reducía a este único ataque. Las coordenadas del objetivo se habían grabado en la memoria del dron con absoluta precisión. El ala izquierda del Il-76, justo donde el soporte estructural del tanque principal de combustible se conecta al pilón del motor, un punto no más grande que un plato, identificado tras semanas de análisis de manuales técnicos de aeronaves e imágenes satelitales. Este no fue elegido para provocar la mayor explosión. Fue calculado para desencadenar la reacción en cadena más catastrófica posible. El dron impactó a 225 kilómetros por hora. La carga hueca de 3 kilos montada en su morro no explotó al contacto. Una espoleta de retardo cuidadosamente calibrada con una duración de exactamente 0,4 segundos, un tiempo calculado a la perfección, permitió que la ojiva atravesara la delgada capa de aluminio del ala y se enterrara profundamente en el tanque principal de combustible del avión antes de la detonación. Era la diferencia crucial entre un incendio en la superficie que podía contenerse y una bomba que explotaba en el corazón, imposible de detener. Cuando la carga hueca detonó, no solo provocó una explosión, la física era mucho más elegante y destructiva. El revestimiento de cobre de la ojiva, mecanizado y posicionado con precisión, colapsó hacia adentro bajo la fuerza del explosivo y se transformó en un chorro superplástico de metal fundido
que se movía a casi 7.660 metros por segundo, aproximadamente 20 veces la velocidad del sonido. Este chorro hipersónico de plasma, enfocado en un punto más estrecho que un lápiz, vaporizó instantáneamente aproximadamente 1.500 litros de combustible para aviones J-8 en menos de un milisegundo, creando una bola de fuego en rápida expansión que alcanzó temperaturas superiores a los 1.100 grados Celsius. El tanque de combustible, diseñado y fabricado para contener combustible líquido de forma segura en condiciones normales de vuelo, pero nunca pensado para resistir una detonación contenida desde su interior, se rompió catastróficamente bajo la inmensa onda de presión. El armazón de aluminio de la aeronave, sometido a una tensión superior a sus límites estructurales, se desgarró, transformándose en miles de fragmentos de metralla hipersónica que se expandieron en todas direcciones. Pero la verdadera devastación apenas había comenzado. Esa onda expansiva inicial, con una fuerza equivalente a casi 90 kilos de TNT, se estrelló contra la bodega principal del Il-76, un espacio presurizado que albergaba botes de oxígeno comprimido para operaciones a gran altitud, y, aún más crítico, las ojivas cargadas de combustible de 24 misiles de crucero Caliber. El impacto fue demasiado repentino, demasiado violento. Los mecanismos de seguridad diseñados para prevenir detonaciones accidentales se desbordaron en microsegundos. Los misiles detonaron simultáneamente una reacción en cadena en cascada, donde cada explosión desencadenaba la siguiente, creando un nuevo evento explosivo mucho más violento, con una potencia combinada equivalente a aproximadamente 1,5 toneladas de TNT. Los libros de texto de física lo llaman transición de deflagración a detonación. La gente en tierra simplemente lo llamó infierno. Una columna de fuego de 67 metros de altura surgió del corazón de la zona de carga militar de Sheremetyevo. Una brillante y aterradora columna de plasma naranja, negro y blanco incandescente, tan intensamente brillante que los pasajeros de la terminal civil, a más de 1,5 kilómetros de distancia, podían verla claramente a través de las ventanas sin forzar la vista. La onda expansiva destrozó las ventanas de los hangares más cercanos. El rugido se escuchó a 24 kilómetros de distancia, en el centro de Moscú, donde la gente levantó la vista de sus cenas navideñas confundida. El transporte militar Il-76, valorado en $120 millones, y su cargamento de misiles de crucero Caliber, valorado en $24 millones, dejaron de existir de forma significativa. Ahora no eran más que un cráter de metal ardiente y retorcido que se hundía en el asfalto derretido. Pero la violencia era contagiosa y se propagaba como un ser vivo. Un camión cisterna completamente cargado, estacionado descuidadamente cerca del Il-76, tras haberse retirado su conductor para fumar unos minutos antes, fue engullido por la onda expansiva inicial. Explotó con una detonación secundaria que envió un río de combustible de avión ardiendo por la pista en múltiples direcciones. Ese río ardiente alcanzó un pequeño depósito de municiones adyacente, utilizado para almacenar bengalas y munición de armas pequeñas para las fuerzas de seguridad. También explotó, añadiendo su propia voz a la sinfonía de destrucción. El aeropuerto de Sheremetyevo, uno de los aeropuertos internacionales más concurridos de Moscú, quedó paralizado al instante. Los controladores aéreos, con la voz entrecortada por el estrés, comenzaron a emitir órdenes de emergencia. Todos los vuelos entrantes fueron desviados a otros aeropuertos. Todos los vuelos salientes fueron suspendidos indefinidamente. Las pistas fueron cerradas. Los vehículos de emergencia zumbaban por la pista. 8 minutos después de la explosión inicial, se tomó la decisión al más alto nivel: cerrar todo el aeropuerto durante un mínimo de 5 horas, mientras se evaluaban los daños y se reevaluaban por completo
los protocolos de seguridad. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. 300 vuelos fueron cancelados. Más de 42,000 pasajeros, familias, empresarios, estudiantes que regresaban a casa, soldados de permiso, quedaron varados en la noche más importante del año para los viajes. La terminal se sumió en el caos. Niños llorando, pasajeros gritando, personal de la aerolínea desbordado, intentando desesperadamente reprogramar vuelos inexistentes. Pero los agentes ucranianos en tierra ya se habían ido. Fantasmas se desvanecían en la noche. 18:45. 21 minutos antes del impacto. En el momento en que el último dron despegó de la furgoneta de Papá Noel, el protocolo de extracción se activó automáticamente. El techo de la furgoneta se cerró. El conductor, con el rostro cuidadosamente neutral, arrancó el motor. A su lado, en un sedán oscuro, su compañero hizo lo mismo. Salieron de su escondite lenta y cuidadosamente. Solo 2 vehículos más se incorporaron al interminable tráfico navideño que salía de Moscú, sin huida apresurada, sin persecución dramática. Solo paciencia, disciplina y la comprensión de que, en operaciones encubiertas, la extracción exitosa siempre es aburrida. Para cuando la primera explosión iluminó el cielo tras ellos, ya estaban a 17 kilómetros de distancia, detenidos en una gasolinera, llenando el depósito como cualquier otro viajero. Compraron café y algo para picar. Usaron el baño. Revisaron sus teléfonos. Parecían todos los demás porque habían sido diseñados deliberada y metódicamente para parecerse a todos los demás. La ruta de exfiltración se había planeado con la misma meticulosidad que el propio ataque. Conducirían hacia el sur durante 3 horas, respetando el límite de velocidad y las normas de tráfico al pie de la letra. Luego abandonarían ambos vehículos en un centro comercial y cambiarían a un tercer vehículo preestablecido, un sedán anodino con matrícula completamente diferente. Desde allí, un viaje de 4 días a través de casas de seguridad y depósitos de suministros preposicionados, avanzando lenta y cuidadosamente hacia la frontera. 72 horas después, cruzaron a territorio amigo sin incidentes. La misión estaba completa. El incendio en Sheremetyevo ardió durante 3 horas antes de ser completamente contenido. El cráter donde se encontraba el Il-76 seguía demasiado caliente como para acercarse durante las 4 horas siguientes. Pero el fuego físico fue solo el comienzo. El verdadero daño fue estratégico y se propagó por el aparato militar ruso como un virus a través de una red informática. Primero, el impacto táctico inmediato. Rusia perdió su principal puente aéreo para el envío de misiles de crucero Caliber a la flota del Mar Negro durante los 10 días de vacaciones. El Il-76 destruido fue uno de los 4 aviones modificados para este cargamento específico. Los otros 3 fueron inmovilizados inmediatamente en tierra a la espera de revisiones de seguridad. La cautelosa ilusión de que los corredores aéreos civiles podían utilizarse con seguridad como autopistas cubiertas para la logística militar se hizo añicos. Todos los vuelos militares camuflados que operaban desde los 4 principales aeropuertos civiles de Moscú fueron suspendidos indefinidamente mientras se desarrollaban nuevos protocolos de seguridad. Esto desencadenó una pesadilla logística en cascada. Los envíos de armas se atascaron en los depósitos. Las unidades navales se quedaron sin reabastecimiento. Las baterías de artillería racionaron su munición. Pero las consecuencias políticas fueron aún más graves y de mayor alcance. Vladimir Putin, humillado por un ataque exitoso contra Moscú durante la festividad más sagrada de Rusia, se vio obligado a tomar una decisión imposible: proteger la imagen de su capital y la ilusión de seguridad para los ciudadanos moscovitas, o proteger a sus soldados que luchaban y morían en el Donbass. Eligió su capital.
Una batería completa de Pantsir I, 4 lanzadores, 6 vehículos y decenas de efectivos, fue retirada de las posiciones defensivas en el frente y reubicada para crear un nuevo y más estrecho anillo defensivo alrededor de los aeropuertos y la infraestructura crítica de Moscú. Esto debilitó el ya de por sí limitado sistema de defensa aérea que protegía a las fuerzas rusas en el este, creando brechas en la cobertura que la inteligencia ucraniana buscaba desesperadamente. Y en las 72 horas posteriores al ataque a Sheremetyevo, Ucrania cobró ese cheque con brutal eficiencia. Lanzaron 5 nuevas ofensivas coordinadas en las regiones de Jersón y Zaporilla, penetrando las líneas defensivas rusas, que repentinamente recibían mucho menos apoyo de artillería debido a que el fuego de contrabatería había disminuido casi un 40% en esos sectores. Las unidades de drones ucranianos, operando con mucho menos temor a los sistemas de defensa aérea rusos, llevaron a cabo ataques las 24 horas contra depósitos de suministros, puestos de mando y concentraciones de tropas. El precio táctico por la tranquilidad de Moscú se pagó con sangre en el frente, donde soldados rusos murieron porque los sistemas de defensa aérea que deberían haberlos protegido, protegían a civiles aterrorizados en aeropuertos a cientos de kilómetros de distancia. El impacto psicológico fue aún mayor. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los rusos de a pie en Moscú, personas que se habían convencido con éxito de que la guerra era algo lejano, algo que le sucedía a otras personas en otros lugares, se vieron obligados a afrontar la realidad de que el conflicto había llegado a sus puertas. Las redes sociales se llenaron de vídeos del incendio, testimonios de pasajeros aterrorizados, teorías conspirativas y exigencias de responsabilidades. La narrativa cuidadosamente mantenida por el Kremlin de una operación militar controlada y exitosa comenzó a mostrar fisuras. La administración de Putin se vio obligada a responder y la respuesta reveló su desesperación. Inicialmente afirmaron que fue un accidente, luego culparon a saboteadores ucranianos, luego a las agencias de inteligencia occidentales, cada historia contradiciendo a la anterior. La confusión solo empeoró las cosas. En esa noche de Navidad en Moscú, Ucrania demostró algo que los estrategas militares de todo el mundo aún analizan y debaten. Demostraron que en la era de la guerra asimétrica, la superioridad tecnológica no es lo mismo que la invulnerabilidad. Demostraron que una aeronave de $120 millones, protegida por cientos de millones de dólares en sistemas de defensa aérea, puede ser destruida por 10 drones lanzados desde una camioneta pintada con la imagen de Papá Noel. Demostraron que las redes de guerra electrónica más sofisticadas del mundo pueden ser derrotadas no construyendo algo más poderoso, sino comprendiendo su lógica y explotándola. Demostraron que, en los conflictos modernos, la inteligencia, la creatividad y la disposición a pensar de forma poco convencional pueden superar casi cualquier ventaja en recursos o potencia de fuego. La lección es profunda y aterradora. No se necesita un ejército para hacer temblar a Moscú. No se necesitan bombarderos furtivos, misiles de crucero ni divisiones de tanques. Solo se necesitan 10 drones, una imagen de Papá Noel pintada en una camioneta y la inteligencia para convertir la mayor celebración del enemigo en su propia pesadilla. Las reglas de la guerra han cambiado. Las armas más devastadoras no siempre son las más caras. Las operaciones más exitosas no siempre son las más obvias. A veces, todo lo que se necesita es una camioneta, unas vacaciones y el coraje de pensar de forma diferente. Si fueras el comandante de la SBU, ¿en qué regalo de Navidad esconderías el próximo dron? Comparte tus ideas en los comentarios. Las leo todas.